Teoría de los sentimientos morales, una obra de Adam Smith. Introducción de Eduardo Nicol, traducción de Edmundo O'Gorman. Introducción. En filosofía se ha considerado tradicionalmente que la relación entre el hombre y la verdad era puramente intelectual. Se ha reconocido que en la vida efectiva del hombre no toda afirmación era sustentada en un proceso racional, pero ha habido una cierta resistencia a llamar verdad a cualquier afirmación que no tuviese aquel sustento. Esto ha sido tan manifiesto que aún los filósofos y los teólogos cristianos, a pesar de que han reputado a la fe como algo superior a la razón, han seguido teniendo de la verdad una idea intelectualizada, en tanto que filósofos y en tanto que teólogos. Las excepciones no hacen más que confirmar, por contraste, esa generalidad de la tradición que viene de Grecia. Un sentido no puramente intelectual de la verdad lo encontramos con un matiz peculiar que desemboca en el escepticismo, en los antiguos sofistas, con otro matiz en las llamadas escuelas socráticas, con otro en San Agustín, con otro en Pascal, quien nos habla de las razones del corazón que la razón no entiende. Finalmente, y para no hablar de filósofos contemporáneos, lo encontramos también en los moralistas ingleses Shaftesbury, Hutchinson, Adam Smith. En todos ellos existe la creencia más o menos explícita y preferente de que la verdad no es algo puramente intelectual, de que no es un producto de la pura razón, de que en la verdad se implica la vida entera del hombre. Tal vez creyeran esto porque presintiesen que aquella razón no es tan pura como ha pretendido el racionalismo, sino que contiene esas saludables impurezas que la carne y de la sangre, o como dice Pascal, del corazón. Naturalmente, cualquier sospecha sobre la pureza de la razón pone en crisis la tradicional idea de la verdad. Siendo la verdad un producto puro de la razón, sus caracteres esenciales son la universalidad y la necesidad. Parece el intelectualismo que sólo con estos caracteres puede la verdad ser considerada como tal, es decir, puede surtir esos efectos de convicción que conducen al consenso de todos frente a la evidencia. De este modo, la verdad no solo es universal, es decir, para todos, sino que además es para siempre, es eterna e intemporal, es independiente de quien la formula. ¿Cómo en efecto podría ser considerado una verdad aquello que lo fuese ahora, pero no después, aquello que fuese verdad para mí, pero no para ti? Esto parece muy claro y sin embargo, no deja de extrañarnos un poco la pluralidad y diversidad de pensamientos que se nos proponen como verdaderos, como definitivos, absolutos, universales, necesarios y eternos en el curso de la historia de la filosofía. También es tradicional que los escépticos exhiban una pluralidad de verdades como un argumento para negarlas todas, pero mientras tanto el racionalismo sostiene esto, que cualquier intromisión del sentimiento o de cualquier elemento vital en la esfera supuesta que cualquier intromisión del sentimiento o de cualquier elemento vital en la esfera supuestamente pura de la razón
conduce también al escepticismo, porque, claro, no reconoce que la vida de cada hombre es distinta, y si esta vida se entromete en la verdad será distinta para cada hombre. Esto equivaldría, al parecer, a que no hubiese verdad ninguna. La consecuencia para la ética es que ésta deja de ser posible y se desvanece en un relativismo subjetivista. Ahora bien, es efectivamente cierto que esto que podemos llamar la vitalización y la humanización de la verdad conduzca al escepticismo. Pienso, por el contrario, que no conduce siquiera al eclecticismo, el cual nos llevaría a pensar que la verdad anda un poco repartida y que todos guardan alguna parte de ella. No es eso, sin duda. La verdad es absoluta y solo puede ser absoluta, pero está por verse que, por ser absoluta, deba ser universal e intemporal. Ante todo, no es la razón pura ni la pura razón la que elabora la verdad, porque no hay razón pura. Y, en segundo lugar, esta verdad que surge de la razón y de todo lo demás que constituye la vida del hombre es un hombre el que la profiere y quien cree en ella, y es suya propia, como es propia también su vida, de la cual aquella verdad constituye una expresión. Una verdad es absoluta cuando es auténtica. Este modo de considerar la verdad, además de aceptar los hechos, la historicidad esencial del hombre, es el único camino que queda para eludir el tropo de Agripa, que parece interponerse y según el cual la pluralidad histórica de verdades las anula a todas como tales. Al propio tiempo, esa vitalización de la verdad, o como preferiría decir, esa humanización de la verdad, no disminuye su carácter de absoluta. Lo que ocurre es que al trasladar la verdad del plano puramente lógico, racional, al plano vital, al ser integrada la verdad en la armónica no vital, al ser integrada la verdad en la armónica complejidad de la vida humana, el vínculo que une al hombre con la verdad se convierte en un vínculo ético. Desde siempre había sido un problema teórico y práctico a la vez, la adecuación entre la verdad y la vida. La verdad era adecuación del pensamiento y la realidad, y luego la vida tenía que ser adecuación de la conducta con la verdad. Eran, pues, dos adecuaciones distintas, la una puramente intelectual, la otra moral, la una teórica, la otra práctica. Pero el problema existía por la previa desvinculación de lo teórico y lo práctico, de lo intelectual y lo vital, por la intemporalización de la verdad, que la desvinculaba del hombre y de su vida. Para mí, lo problemático es justamente esta desvinculación. Si no desvinculamos a la verdad de la vida, si no enajenamos al hombre de su verdad, no habrá para nosotros problema en adecuar la vida a la verdad, porque la verdad es la vida. Extraemos al logos del resto de la vida y luego nos enseña que no podamos reconstruirlo en su primaria, original unidad, porque la verdad es la vida. Ella tiene y tiene el vínculo del hombre con ella, carácter ético. Es un vínculo de fidelidad, razón de ser de la vida, como el que nos arraiga en el suelo que nos vio nacer, como el que nos une y nos mantiene unidos a todo lo que amamos y que consideramos muy nuestro, muy propio, algo que forma parte de nosotros mismos, algo que
Cuando se pierde, produce en su ausencia como una mengua de nuestro ser propio, una soledad. La verdad es la crisis llamadas intelectuales. La verdad en la crisis llamadas intelectuales puede perderse también como se pierde una persona amada, por muerte o por distancia, y su pérdida deja en nuestra alma también un vacío, como la ausencia de la persona. Por esto, las crisis intelectuales son crisis existenciales vitales. Entrar en crisis, es decir, dejar de repente de sentir el sustento de nuestras ideas y creencias, no es algo que le acontezca al puro pensamiento, sino a la persona entera. Hay, hay ahí una ruptura, una dislocación, un naufragio o como se quiera llamar, algo más análogo de lo que parece a lo que es cometer una infidelidad o ser víctima de ella. Fieles o infieles, solo podemos serlo con lo próximo a nuestro corazón, con lo que es muy nuestro, no con lo extraño. Y la verdad, venimos diciendo que es verdad legítima cuando es auténtica o propia, y cuanto más propia o personal, más verdad es, porque las verdades comunes que son de todos nos ligan menos que aquellas a que llegamos por nosotros mismos, y estas hacen también nuestra vida más auténtica. Por lo mismo, la verdad auténtica es más respetable porque es para cada persona su personalidad misma, y no parece que haya por el camino de la reflexión filosófica otro modo posible entre los que están hoy a nuestro alcance de traducir en idea el afán de bondad. La razón accede a la divinidad en el siglo XVIII, pero no es la divinidad sea considerada como razón, porque esto es tan viejo como la filosofía. Es que la razón parece sustituir a la divinidad. La filosofía moderna se inicia con Descartes y sigue su marcha como un racionalismo. El siglo XVII ha sido llamado la época de los grandes sistemas. Descartes, Spinoza, Leibniz son, en efecto, los grandes sistemas del racionalismo. En el siglo siguiente parece como si el poder de creación, fatigado por el esfuerzo anterior, se agotase, y como siempre ocurre en la historia del pensamiento, después de una etapa creadora viene otra de difusión. Pero la difusión de las ideas es el primer signo de su crisis. El siglo XVIII, pues, que asiste a la glorificación de la razón, asiste también a los primeros embates que contra ella se dirigen. Esta orientación crítica, sin embargo, no anuló al racionalismo en sus términos tradicionales. No fue todavía una crítica a fondo como la que por todos lados se le dirige en nuestros días. Aquellas críticas del siglo XVIII desembocaron a lugares muy distantes. Del empirismo se pasa al logicismo de Kant y al psicologismo de los moralistas ingleses. Pero es importante observar cómo la crítica de la razón plantea en ambos el problema ético. Los moralistas ingleses parecen haberse dado cuenta de que el dogmatismo racionalista ofrecía del hombre una imagen excesivamente descarnada o deshumanizada. Se empezó por considerar que la razón era en el hombre lo distintivo, lo esencial. Luego resultó de ahí que era lo superior y excelso, y se estaba ya en camino de pensar que el hombre era solo razón y que no había en su alma nada más, nada que valiese la pena. Los moralistas ingleses restauran en
la consideración filosófica a lo concreto de la experiencia humana y proceden a examinar y describir en este plano los sentimientos y los modos de la conducta. Así, parece que en sus estudios se nos muestra otra vez al hombre y por ello tienen esos estudios morales un primordial interés psicológico. Tal vez ninguno de ellos posea la general perspicacia y el profundo sentido humano de un Pascal, pero es significativo que, hablando de ellos, sea oportuno ponerlos en esa relación con Pascal. Es más común establecer una conexión entre los moralistas ingleses y los enciclopedistas franceses. Unos y otros son iluministas. Y además, en el racionalismo de los enciclopedistas se introducen ya los rasgos de un humanismo moderno que deja atrás el modelo del humanismo clásico y se orienta hacia lo político, así como el humanismo de los ingleses se orienta preferentemente hacia lo económico. Pero los ingleses, aparte de que se anticiparon a los enciclopedistas, como se anticipó la Revolución Inglesa a la francesa, ofrecen en este peculiar carácter suyo, que es la atención al hombre concreto, la nota de antidogmatismo y antirracionalismo. En esa atención no alcanzan nunca profundidades muy recónditas del alma humana, sino que más bien se desenvuelven en una tónica general muy británica, de seriedad y buen sentido. El más genial de ellos fue Hobbes, pero la imagen del hombre que él propuso no satisfizo demasiado a los propios ingleses. Siempre los ingleses se sienten un poco alarmados por sus propios genios. En el siglo XVIII, después del gran trastorno político y religioso, el auge nacional de Inglaterra y el inicio de la economía y la técnica modernas parecían más bien predisponer en contra de las ideas de aquel pesimista, para el cual el hombre es un animal egoísta que solo por coacción externa puede ser conducido a la realización de actos virtuosos. Quienes vieron después de Hobbes en la tradición filosófica inglesa no es que se muestren muy beatamente ilusionados sobre la naturaleza humana, ni se forjan las sublimes esperanzas en cuyo marco surgió la Revolución Francesa. Su mismo buen sentido y su tino psicológico se lo impidieron, pero, sin embargo, no dejan de rebatir aquellas afirmaciones tan rudamente pesimistas. Shaftesbury, el primero entre ellos, rebate la idea del egoísmo radical del hombre y de la primaria naturaleza bélica. Formulada en la frase antigua de Hobbes, recoge Homo hominis lupus. Afirma que el contrario, que existe en el hombre una inclinación natural a la sociedad. Afirma, por el contrario, que existe en el hombre una inclinación natural a la sociedad. Cada especie posee esta inclinación por la cual es conducida a su mayor bien. Estas tendencias son, pues, dirigidas providencialmente y de ellas resulta la armonía del orden universal. En cuanto al hombre, esta tendencia natural suya a la sociedad se completa con el sentido moral. Esta idea de que la moralidad sea objeto de un sentido constituye una oposición de frente al apriorismo ético de los racionalistas. El sentido moral, en efecto, es innato y común, y en él se fundan nuestros juicios y valoraciones, y no en ninguna operación intelectual. Aún a priori metafísico se sustituye un a priori natural, y la ética inicia con ello para
una progresiva desvinculación del campo de la metafísica y se vuelve descriptiva. Hutchison asimismo afirma la existencia del sentido moral. Este sentido no tiene ningún fundamento religioso ni tampoco un fundamento social, porque de este sentido no tiene ningún fundamento religioso ni tampoco un fundamento social, porque derive de la experiencia o la convivencia con los demás. Tampoco presupone ninguna idea, es en suma un sentido, es decir, algo natural en el hombre. Como todo sentido tiene su objeto propio, el cual se nos hace patente en su misma actividad. Este objeto propio es la cualidad real de la persona. Sería absurdo pensar, dice, que la persona es buena porque yo la juzgo como tal. Por el contrario, yo la juzgo buena porque estoy dotado de un sentido moral que me permite descubrir su bondad. Otra objeción contra la teoría de Hobbes proviene de Mandeville, aquel médico holandés que residió en Londres. Su posición es la de un rigorismo moral que tiene como consecuencia la refutación de Hobbes por medio de la paradójica aceptación de su tesis principal. El hombre es, en efecto, un ser movido por el egoísmo y la vanidad, pero así como para Hobbes, la convivencia social y política y el gobierno solo son posibles a base de contrariar esa tendencia natural del hombre, así como la moral viene a refrenar aquel estado belicoso primario y por ello hace posible el provecho de todos. Para Mandeville, esas pasiones e impulsos primarios y egoístas son justamente los motores de la industria y del comercio, es decir, de todo lo que parecería en el siglo XVIII, especialmente a los ingleses, y aún parece hoy a muchos rezagados, el más alto signo del progreso humano. Según esto, la moral no sería la condición previa para que el hombre obtuviese beneficios en la convivencia social, sino que sería una lucha por la anulación de esos falsos beneficios. En resumen, pues, el pesimismo de Hobbes y el de Mandeville concuerdan en esto. El hombre es un ser egoísta. La moral va contra ese egoísmo. Pero en Mandeville el egoísmo no es opuesto a la sociabilidad, y así como en Hobbes la supresión del egoísmo o su mitigación es condición de lo que él considera beneficio para todos. Para Mandeville, la lucha de la moral contra el egoísmo cierra la fuente de donde surge la industria humana. Y no estorba decir que esta severidad ascética de Mandeville constituye una intuición certera del sentido que tiene el auge moderno de la técnica y del industrialismo, los cuales en su época alborean y en la nuestra lo consumen todo. Pues en efecto, la potencia humana de donde emerge ese afán de transformar y utilizar la naturaleza es una tendencia primaria que puede llamarse inferior. El afán de productividad, de transformar y rehacer las cosas, de elaborarlas y manipularlas para someterlas a nuestro servicio, es un afán de poder y de dominio. La mano, que es el instrumento técnico del hombre, es asimismo el instrumento de lucha y de dominio. En la técnica, lo intelectual y lo espiritual quedan sometidos al servicio de lo impulsivo, pero el nacimiento de esta técnica en su forma moderna, o sea, con el auxilio de una ciencia rigurosa, pareció a quienes lo presenciaron una tan sorprendente maravilla, y la alteración de la forma de vida que acarreaba fue
En efecto, tan importante que sólo así puede explicarse el hecho de que los filósofos llegaran a ser a un mismo tiempo economistas y de que la idea y el valor de utilidad fuesen considerados como supremos en rango y como motores principales de la vida humana. También por este lado, pues los ingleses fueron innovadores porque se anticiparon a los que en el siglo XIX hicieron de lo económico el fundamento de su teoría de la vida, entre ellos Marx. También por este lado, pues los ingleses fueron innovadores porque se anticiparon a los que en el siglo XIX hicieron de lo económico el fundamento de su teoría de la vida, entre ellos Carlos Marx. Los rasgos característicos de esta filosofía inglesa llegan a su plenitud representativa en Adam Smith. En él parece lograrse una concordancia perfecta entre el egoísmo natural del hombre y la convivencia y beneficios sociales, todo ello aunado por una providencia más o menos laica, cuya misión, tanto como coordinar al universo entero, parece también consistir en una benévola protección del libre cambio y los buenos negocios. Véase Ensayo sobre la riqueza de las naciones, 1776. Se ha dicho que una filosofía no puede ser comprendida sino en conexión con las demás creaciones culturales de la época en que se produce, justamente porque la filosofía es la expresión culminante de una época, es aquella creación del espíritu en que más auténtica y agudamente se encuentran representados los rasgos culturales de una época. Siendo esto así, podemos decir que entre todas las direcciones de la reflexión filosófica, la ética es aquella en que el valor de representación histórica se hace más inmediatamente patente. En la ética se expresa lo que el hombre piensa de sí mismo y lo que el hombre espera del hombre. Y así podemos descubrir a lo largo de la historia del pensamiento éticas que exaltan y éticas que limitan y constriñen, unas que son propulsoras y otras que son ascéticas, unas geométricas y otras sutiles, unas rigoristas, dogmáticas o revolucionarias y otras descriptivas, optimistas o acomodaticias. Cada una corresponde por su carácter y de un modo más o menos manifiesto y complejo a una peculiar situación vital del hombre. Y si se ha dicho que la ética de Aristóteles representa el espíritu, la forma de vida y la idea del hombre de la burguesía ateniense en su plenitud, podemos afirmar que Adam Smith representa los ideales y el sentido de la vida de la naciente burguesía inglesa. Y así como de aquella burguesía griega surgió un tipo humano representativo que fue el kalos kai agathos, de la burguesía inglesa ha salido el gentleman, cuyas virtudes y cualidades, la prudencia, el dominio de sí mismo, el sentido estético de la vida y otras con las que luego daremos, aparecen en este estudio con una representación que, si tal vez no es la única o exclusiva, sí podemos decir que es auténtica. Adam Smith pudo haber escrito la primera frase del discurso del método: Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, solo que en él ese buen sentido habría sido menester interpretarlo literalmente y no como sinónimo de razón.
Para Descartes es el buen sentido o razón la potencia de juzgar bien y de distinguir lo verdadero de lo falso. Para Adam Smith también el poder de juzgar es común entre los hombres, pero este buen sentido ya no es la razón, sino, como veremos, otra potencia menos geométrica del alma. Ya sabemos que se debe a Pascal este principio caracterológico que se distingue entre el esprit de geometría y el esprit de finesse. Adam Smith sería un esprit de finesse. Hacia el final de la teoría de los sentimientos morales nos dice que en vano se pretende determinar de un modo preciso lo que solo puede serlo por el sentimiento. ¿Cómo es posible, en efecto, encontrar reglas invariables que fijen el punto en el cual en cada caso particular el delicado sentimiento de la justicia ya no es sino un frívolo escrúpulo? ¿Cómo es posible, en efecto, encontrar reglas invariables que fijen el punto en el cual en cada caso particular el delicado sentimiento de la justicia ya no es sino un frívolo escrúpulo que muestren el instante preciso en que la reserva y la discreción degeneran en disimulación? Estas cualidades llenas de matices de que se compone la vida moral no son reductibles a reglas, ni es posible captarlas y guiarse entre ellas por la razón. Pero que la razón sea inapta para esto no significa que el hombre no pueda, por medio de otra facultad suya, fundar con certeza sus juicios morales, aprobatorios o desaprobatorios. El fundamento de esta certeza es la simpatía. Podría pensarse que al abandonar el instrumento de la razón consigue Adam Smith penetrar hondamente en los pliegues íntimos del alma humana. Quien se sintiese decepcionado al descubrir que no es así, no habría entendido a Smith. La moral del sentimiento en Adam Smith no es la moral del sentimiento de Rousseau, ni la simpatía es una intuición afectiva como en Schiller, un conocimiento inmediato de lo moral por vía del amor. Smith no anuncia todavía el romanticismo, ni es un moderno insaciable de experiencias como Schiller. Es un hombre incapaz de algún exceso o que reprueba los excesos, y la intimidad es siempre un exceso. Es incapaz de representarse a la simpatía como un impulso interior que arrebate al hombre y que, por encima de la razón, lo lleve hasta el fuero interno de los demás hombres. Todo esto es shocking y poco serio. No es que ignore las pasiones humanas. Él sabe y nos dice que el temor y la angustia son los grandes tormentos del hombre, de los que ni la razón ni la filosofía pueden librarlo. Sabe y nos dice que la muerte es como un principio de la naturaleza humana,
que actúa como veneno de la felicidad, pero al mismo tiempo como freno de la injusticia. Pero este saber del hombre más bien le conduce a la zona neutra de un término medio en el que se proscribe toda pasión, todo exceso y desmesura. Este término medio, sin embargo, no es presentado normativa, sino descriptivamente. No se trata de un ideal que hay que lograr, sino una realidad psicológica que se ofrece ya al considerar la conducta de las gentes decentes. La moral de Adam Smith no es, pues, normativa como la ética de Aristóteles. El término medio es virtud. En Aristóteles es un equilibrio inestable. El término medio es virtud en Aristóteles. Es un equilibrio inestable por la tensión que ejercen en la vida los extremos. Este término medio es en realidad un extremo, el único extremo verdadero frente a la facilidad que consiste en dejar llevar a la otra extremosidad de las pasiones y los impulsos. Y como solo es virtud cuando es hábito, por eso el término medio es difícil. Tomar el término medio en cada cosa, dice Aristóteles, es toda una obra. Es la obra de la vida. En Adam Smith, en cambio, parece que esta obra está ya hecha. Parece que la vida ya está obrada. No hay que pedirle al hombre que reprima o que se esfuerce a cada paso, pues la providencia ha dispuesto las cosas de tal modo que en el común de los mortales la decencia y el buen sentido obran ya como reguladores de la conducta y como guías para sus juicios morales. Una cierta bondad ingenua, no ausente del conocimiento de la flaqueza humana, ni falta de perspicacia psicológica. Una cierta confianza optimista en el hombre, mitigada por un asomo de escepticismo, reserva y dignidad, una seriedad más bien fría, decencia y buen sentido son, en resumen, los caracteres que ofrece este estudio de los sentimientos morales de Adam Smith y, y por los cuales puede ser considerado como representativo de las virtudes y limitaciones de una sociedad. Ahora bien, ¿qué es de un modo más preciso la simpatía? Ya dijimos que no se trata de una intuición afectiva. La simpatía no es inmediata. Simpatizamos con el dolor y el placer ajenos, no por una comunión con los afectos del otro, sino porque nos damos cuenta de la situación en que se encuentra y juzgamos sus sentimientos y emociones adecuados a la situación. Así, pues la simpatía no surge de la percepción de los sentimientos ajenos, sino de la percepción de una situación, y al percibirla nos ponemos en el lugar del otro y compartimos con él su placer o su dolor. Aprobar el motivo de una pasión, es decir, considerarla adecuada a su objeto, equivale a simpatizar con ella. La simpatía no se produce cuando la pasión del otro nos parece insuficiente o excesiva, es decir, inadecuada. Hay ahí, por tanto, una curiosa y significativa mezcla de generosidad y egoísmo, porque de una parte simpatizar es compadecer o compartir el placer y el dolor ajenos, y para ello es menester que hagamos nuestra la situación del otro, o nos pongamos en su caso, y por otra, esta simpatía queda supeditada a nuestra aprobación de los motivos, de tal suerte que ponderamos los sentimientos ajenos con la medida
de los nuestros propios. Al mismo tiempo, sin embargo, el otro se convierte también en la medida con la cual aprobamos o desaprobamos nuestra propia conducta, porque siempre pugnamos por examinarla al modo como imaginamos lo haría cualquier espectador honrado e imparcial. De ahí resulta, por el acomodo de las medidas de unos con las de otros, una cierta incapacidad de exceso que se resuelve en la tónica neutra de un término medio, mediocrity, a que antes nos referimos. Ni en el amor podría haber exceso. El principio cristiano, amar al prójimo como a sí mismo, se transforma en Adam Smith y podríamos decir en el gentleman, en un no amarse a sí mismo más que al prójimo, que no carece de una punta de humor y escepticismo. Esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, en que consiste fundamentalmente la simpatía y el que tiene un sentido tan moderno, es a la vez la fuente para el conocimiento de sí propio. No podemos inspeccionar y valorar nuestros propios sentimientos sin salirnos de nosotros mismos. Conocemos primero a los demás que a nosotros mismos y tan solo somos movidos a observarnos porque pensamos en el efecto que podemos producir en los demás. No hay pues un sentido moral innato. La convivencia es la fuente única de la moralidad. Las reglas morales se forman inductivamente. No aprobamos o condenamos los actos en particular porque al examinarlos resulten estar de acuerdo o no con alguna regla general. Por lo contrario, la regla general se forma a través de la experiencia, por la cual nos descubre que se aprueban o reprueban todos los actos de determinada especie o circunstanciados en cierta manera. Sin embargo, será útil al lector no pasar por alto una cierta discordancia o falta de rigor sistemático en las ideas de Adam Smith relativas al problema de si el conocimiento o experiencia moral es inmediato o no. Lo sería si existiese un sentido moral específico, pero esta idea de Shaftesbury y de Hutchinson es rebatida con excelentes argumentos. Por otra parte, este conocimiento no es racional ni intuitivo, ni a priori ni inductivo. La experiencia moral se produce por la vía afectiva, es la simpatía. Esto parece indicar que se trata de una experiencia inmediata y directa, y en este sentido se habla de un inmediato sentido y emoción, de una percepción primaria de lo bueno y lo malo, y también de unos instintos primarios e inmediatos que nos guían en la elección de los medios propios para cada fin y de una inmediata e instintiva aprobación en cuestiones relativas al castigo de los actos. Esto parece ser decisivo, pero también se nos ha dicho que la experiencia de lo que al otro le pasa y en ella debiera originarse la simpatía no es inmediata. Se nos dice que cuando nos condolemos o simpatizamos, efectuamos una referencia previa a una idea general de la buena o mala ventura, y que el conocimiento de los motivos, cuyo examen solo puede ser intelectual, es previo a nuestra simpatía por la aflicción o el regocijo ajenos, y da la medida
de esta simpatía nuestra, pues ella es mayor cuanto más adecuados a la situación correspondiente nos parece aquella aflicción y aquella alegría. Esta cuestión está, por tanto, confusa, como en general toda la terminología relativa a los fenómenos afectivos. Al eludir la teoría del sentido moral, Adam Smith ha implicado en la simpatía y de un modo más o menos subrepticio las funciones intelectuales a las que por otra parte rechaza en el plano de la experiencia moral inmediata, y así ha mediatizado el fenómeno original y primario de la vida moral. Adam Smith no ha visto que la simpatía puede ser independiente, no solo, como él dice, de la compenetración afectiva, sino también del juicio de valor. No ha visto que la simpatía por alguien no consiste precisamente en compartir el sentimiento que vive este alguien, sino en otro sentimiento o experiencia más compleja de raíz y cualidad distintas. No ha descubierto, en fin, en la simpatía una dimensión más radical, que no simpatizamos con los sentimientos de las demás personas, sino con las personas mismas. Aquí hacemos una pausa y continuamos en el próximo párrafo. Adam Smith nació en Glasgow en 1723, en cuya universidad estudió con Hutchinson y profesó lógica y moral. Pausamos.